Es un gozo poder estar con ustedes el día de hoy y poder compartir la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para el día de hoy. Siempre Dios tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Siempre nos habla a través de su palabra, a través del Espíritu. Y pues cada vez nos sorprendemos de cómo el Señor siempre se preocupa por nosotros. Y el día de hoy quiero compartir un tema que tiene que ver con la necesidad de pastores. La Biblia dice, a la verdad, la mies es mucha, los obreros flojos. No, digo, a la verdad, la mies es mucha, ¿y qué? Y los obreros pocos. Y pues hay una gran necesidad de que Dios llame más personas al pastorado. Es una profesión que muchos no quieren tener, no quieren, como dicen algunos en Texas, no quieren batallar. Pero el día de hoy quiero traer un tema específico sobre este tema y hablar sobre la necesidad de cómo Dios nos necesita a nosotros para hacer la obra que Él quería hacer. Cuando decimos Jehová es mi pastor, que acabamos de cantar ese canto, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estamos diciendo, bueno, que Él es mi pastor, pero Él no tiene las manos, porque Él es espíritu. Él no tiene este cuerpo, Él ya tomó un cuerpo y ya nos dio el ejemplo y ya se fue y dejó a un grupo para que hicieran el pastorado, hicieran el ministerio. Entonces, las manos que Dios usa son nuestras manos y nuestro ser. La Biblia dice que Dios es espíritu y como Dios es espíritu, Él necesita habitar en este templo, que es nuestro cuerpo, porque a través de este cuerpo Él se relaciona con los seres humanos. La Biblia dice, grande fue el ministerio de la piedad. Dios fue revelado en carne. Él se tuvo que revelar en carne y venir a pastorear y venir a formar un rebaño para pastorearlo. Pero formar a 12 hombres para que continuaran haciendo el trabajo y luego ya eran 120 y así fue como fue creciendo la iglesia primitiva. Pero en realidad Dios necesita de nosotros, ¿ok? Él puede pastorear. Cuando decimos Jehová es mi pastor, es porque Él tiene un pastor para pastorearte. Mucha gente no quiere aceptar ese compromiso. Decimos, yo tengo mi doctor, yo tengo mi abogado, pero hay muchos que no pueden decir yo tengo mi pastor. Y siempre has dicho que para triunfar en la vida es bueno tener un buen abogado, un buen doctor y un buen pastor. ¿Amén? Entonces, a veces la mayoría de las personas encuentran que no se les ha enseñado la necesidad del pastorado. ¿Por qué es tan necesario tener un pastor? ¿Por qué? Porque es que Dios quisiera pastorearte, pero Él es espíritu y a través de su espíritu, Él toca nuestro espíritu, pero tiene el instrumento humano que somos nosotros. Un día, un niño iba caminando con su padre por un lugar en el campo y de repente el niño vio a un hormiguero y vio que una hormiguita iba cojeando. Cada semana voy a hablar de una ovejita que tiene la pata quebrada, pero hoy no voy a hablar de eso. Voy a hablar de la hormiguita que tenía una piernita quebrada. Y le dice, papi, ¿por qué no le ayudamos a la hormiguita? Qué tierno el niño, ¿verdad? Y le dijo el papá, hijo, es muy difícil, porque nosotros no sabemos hablar el idioma de las hormigas y no nos podemos no nos podemos comunicar con ellas. Y la otra razón es que no tenemos cómo
entablillar o arreglar la patita de la hormiguita. Por esa razón, para ayudarle a esa hormiga, tendríamos que convertirnos en hormiga. Y eso sí está difícil. Dios quería llegar a nosotros, pero tuvo que mandar a su Hijo a encarnarse. Y luego su Hijo se encarnó en sus 12, y luego en 120, y luego como la iglesia se fue desarrollando. Pero ahora Él necesita encarnarse en nosotros y pastorearnos para que cumplamos la palabra que Él tiene designada para nosotros. Así que si usted va conmigo a Mateo 9:36, nos habla acerca de la compasión que Él tenía por las personas. La semana pasada yo traje un tema acerca de la oveja y del pastor en la nación de Israel. Todo lo que un pastor tenía que aprender para pastorear las ovejas, porque los pastos eran escasos y había necesidad de salir a buscar pastos frescos para las ovejas. Y les enseñé acerca de cómo cada pastor necesitaba tener un montón de conocimiento para poder tratar las ovejas. Hablamos de la perniquebrada, hablamos de la que se desubicaba, que le caía un microbio y ese microbio desorientaba a la oveja y la oveja andaba sin rumbo. Hablamos de la perdida, de la que no tenía un pastor. Hablamos de la que se adelantaba, la que se atrasaba. En fin, hablamos de todo el proceso con las ovejas. Pero hoy voy a hablar de la necesidad de pastores para pastorearnos a nosotros mismos. ¿Cuántos pueden decir la verdad? Yo tengo un pastor. Y en cualquier necesidad yo puedo depender de mi pastor. Y hoy voy a hablar de esos requisitos de que necesita ese pastor para poder ser tu pastor. Uno no se va a poner, si tú tienes una situación de salud y vas a la clínica o vas al hospital y necesita la ayuda de un doctor, pero cuando llega al hospital el doctor no está, pero está el janitor, está el que lava, está el que limpia. Entonces usted le dice al janitor, el janitor te dice, no, el doctor no está, pero ¿cuál es tu problema? No, es que yo creo que necesito una operación. No es problema. Yo no soy doctor, pero pase acá y vamos a ver cómo le podemos ayudar. ¿Te dejarías tú operar por una persona que no tiene experiencia? ¿Aló? La pregunta siguiente es, ¿te dejarías tú poner tu alma y confiar en alguien que nunca ha pastoreado, que no tiene la experiencia, que no tiene llamado, que no tiene la compasión, ni la pasión, ni el llamamiento, y poner su vida a esa persona? Ok, entonces, por eso es muy interesante lo que vamos a estudiar el día de hoy. La necesidad de pastores. Mateo 9:36 nos dice, y al ver, está hablando del Señor Jesucristo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. ¿Cómo estaban las ovejas? Dispersas, desamparadas, porque no tienen pastor. ¿Cuántas personas en la actualidad encontramos dispersas, desamparadas, porque no tienen pastor? ¿Han tenido malas experiencias con los pastores que han dicho que son pastores y en realidad no lo son? Y han engañado a las ovejas. Y tenemos un montón de confusión acerca del día de hoy por esta causa. Pero veamos lo que dice. La desorientación y el peligro. Las ovejas por naturaleza no pueden sobrevivir sin un pastor. ¿Ok? Un pastor que les guíe hacia el alimento, el agua y las proteja de los depredadores y las defienda. Sin un pastor se pierde fácilmente y se vuelven presas fáciles. Entonces, es un peligro para una persona no tener un pastor. Amén.
Y era la importancia de lo que estamos hablando. Ahora, la falta de liderazgo espiritual. La expresión se utiliza para criticar a los líderes religiosos, como los de Israel, que en lugar de cuidar el pueblo, cuidar el rebaño, lo descuidaban y lo explotaban, solo buscaban su propio beneficio. Y eso fue lo que el Señor se dio cuenta, de que el pueblo de Israel, los religiosos, no estaban pastoreando el rebaño. Y eso tuvo que mandar al mismo Señor para hacer esta obra. Ahora el corazón de Jesús. En los evangelios vemos algo que sobrepasaba y que sobresalía, y era la compasión que Jesús sentía por las multitudes y cómo las ovejas sin pastor lo impulsa a enseñarles, a curarlos y alimentarlos, actuando como un verdadero pastor para ellos. Esa es la función de un pastor. Amén. Es enseñar, curar y alimentar. Si uno no tiene compasión por la oveja para alimentarla, para curarla y para alimentarla, pues no tiene que estar en el pastorado, porque esa no es la vocación. ¿Me entiende? Por eso hay muchos que son pastores, pero verdaderos pastores no hay muchos. Y aquí vamos a ver los requisitos que cada pastor necesita para tener un rebaño y pastorear ese rebaño. Yo casi nunca he escuchado un sermón acerca de la necesidad de los pastores. Yo creo que yo soy el único que hoy día estoy hablando sobre este tema, porque yo creo que los pastores no quieren hablar de ellos. Ahora bien, Mateo 9:36 dice, y Jesús vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos. No solamente es ver, sino tener compasión. El hombre que fundó la Misión Panamericana en Colombia, una iglesia que tenía un ministerio que tenía unas 120 iglesias. Cuando yo era estudiante del seminario bautista y él supo que yo estaba aquí en Estados Unidos, él viajó de California y se detuvo en San Antonio para visitar a uno de sus discípulos, porque yo tomé un curso con él que se llamaba Cómo hacer discípulos para el reino de Dios. Cuando llegó a la universidad, al seminario, yo me fui con el presidente y con el decano y les pedí el favor que si permitía que el pastor que había venido de Colombia pudiera predicar en capilla. Y me dijeron, ¿él es bautista? Le dije, no, pero ha fundado 120 iglesias en Colombia. Y yo creo que tiene algo que decirnos. Y es un hombre que tiene una retórica, una enseñanza impresionante. Yo soy producto de ese ministerio. Entonces, por tu referencia, lo vamos a dejar que predique. Eso era una excepción que hicieron ese día. Y cuando el hombre se para y predica, usó dos frases que hasta el día de hoy están resonando en mi corazón. Dijo, Dios me dio ojos para ver y corazón para sentir. Dios me dio ojos para ver y corazón para sentir. Dijo, yo era un niño de la calle, un gamín, que quedé sin padres y quedé huérfano. Y viví una vida muy difícil hasta que unos misioneros me rescataron y me dieron la palabra y yo me convertí con ellos. Y por eso he llegado a ser pastor y he fundado todas estas iglesias que Dios me ha permitido, siendo un gamín de la calle, pero un hombre lleno del poder de Dios y del Espíritu y con una pasión por las almas. Y la frase siempre fue la misma: Dios me dio ojos para ver y corazón para sentir. Un pastor no puede ver y quedarse quieto. Tienes que ver y sentir. Amén. Así que Jesús vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados, dispersos como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuánta gente ves tú alrededor que no tienen pastor? Ahora en Ezequiel 34 dice, Dios condena a los pastores que cuidan solo de sí mismos y no de su rebaño,
declarando que Él mismo buscará a sus ovejas para cuidarlas y rescatarlas. Por eso Él vino, tuvo que venir Él mismo a la tierra para diseñar el modelo pastoral. ¿Me explico? Porque tuvo que formar personas para que pastoreen personas. Porque usted me va a decir, no, yo no necesito un pastor. Yo puedo resolver mi vida como yo la quiera resolver. Yo no necesito a nadie. Y esa arrogancia, ese orgullo, lo lleva a estar desubicado como una oveja sin pastor. Es necesario que tú sepas que tú tienes un pastor y que tú sabes que Él está ahí para ayudarte. Alguien dijo, un pastor no puede pastorear más que 40, 50 personas. Si usted va a una mega church, esa gente no es pastoreada, porque el pastor no tiene el tiempo para esas ovejas. Siempre pedimos, Dios, dame una cantidad de gente, pero ¿para qué la quiere si no la vas a pastorear? Si con los poquitos que tenemos a veces nos vemos que los 7 días de la semana no nos alcanzan, imagínase un rebaño tan grande. Ahora bien, el profeta Micaías, en 1 Reyes 22:7 dice que el profeta Micaías ve al pueblo de Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor, lo que indica una falta de dirección divina. Entonces, por esa necesidad, Dios está llamando el día de hoy a través de este mensaje a personas que acepten el pastorado. Yo deseo con todo mi corazón que en este ministerio hayan varios pastores, no solamente yo. Cuando Dios me entregó a mí la visión celestial y me dio la función de los 5 ministerios, yo la voy a compartir ya cuando tengamos los grupos de pastores, cuál es la función de ellos, que no es enseñar, que no es solamente predicar, que es cuidar al rebaño. Aquí van a llegar nuevas personas y vamos a poner una persona para que cuide a las personas que están llegando, que las haga sentir bien, que se contacte con él, que les pregunte cómo está. Si hay una necesidad, usted que es nuevo se sienta con la libertad de llamarle, oye, hermana, ¿me puede por favor orar por mí? Decirle al pastor que estoy pasando por esto y si él puede ayudarme, pues le agradecería. Qué lindo tener así ese contacto, ¿verdad? Pero llegamos a una iglesia grande donde pide una cita con el pastor y se la dan para 3 meses porque la agenda está llena. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando tú estás enfermo y le dice el doctor que no tiene nada abierto, que 3 meses te va a ver? Y tú estás que ya no aguanta del dolor. ¿Qué haces? Y a veces nos pasa eso en la iglesia y en el ministerio. Ahora bien, ovejas sin pastor. Es una frase bíblica que describe a personas o a multitudes que están desamparadas, confundidas, dispersas y vulnerables, como un rebaño de ovejas sin alguien que las guíe y las proteja de los peligros. La frase se encuentra en Mateo 9:36, Marcos 6:34, Ezequiel 34, donde Jesús y Dios expresan compasión por aquellos que carecen de liderazgo espiritual para guiar adecuadamente. Hermanos, yo estoy viendo, ayer nos reunimos en el grupo de intercesión, éramos 19 del grupo de intercesión. Decían, me estaban compartiendo esta mañana lo impactante de haber clamado y haber intercedido ayer, la presencia de Dios tan marcada, fue tan impresionante, sentir el poder de Dios en el lugar, ver que la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de ustedes se manifestó y la oración que hacía. Un hermano me decía, yo nunca había orado con esa intensidad y me quebrantaba llorando como lo viví el día de ayer, porque eso es lo que el Señor está despertando en cada uno de nosotros, que podamos ver la necesidad y que nos dé compasión por las almas. Amén. Ese ya es el corazón pastoral. Ya estamos clamando y gimiendo para que el Señor nos dé personas para pastorear. Es que pastorear no es venir a predicar, ni ser un maestro, ni ser un pastor de púlpito. Un pastor es aquella persona que cuida el rebaño, que lo guía, que le llama, que pregunta cómo está, en qué te puedo ayudar. Mira, yo sé quién te puede ayudar. Si quiere,
Busca esa guianza que busca motivación, consolación, edificación, que es lo que está buscando las personas que necesitan. Y yo sé que casi todos dentro de la iglesia pueden ser pastores en esa dimensión, porque no es un título, es una vocación. No sé si me explico. Es un deseo del corazón, que yo deseo ayudar a otros, pero yo no sé cómo. Para eso está este ministerio, para ayudarte a capacitar, para que cuando usted se capacite y si usted necesita información, los doctores tienen a otros doctores que cuando ellos no pueden resolver el problema, le preguntan a uno más estudiado, ¿sí o no? A un especialista o a otro doctor. Le dicen, oye, pues por favor, no entiendo esto, usted tiene más experiencia, ayúdame con esto. Un pastor hace lo mismo. Busca a alguien más avanzado para que le ayude a resolver este problema. Pero siempre buscamos a alguien que verdaderamente tenga compasión por nosotros. Así que es una frase bíblica que describe a personas o a una multitud que están desamparadas, que están confundidas, que están dispersas y vulnerables, como un rebaño de ovejas sin alguien que les guíe y las proteja de los peligros. Y por eso encontramos esa frase en Mateo. Ahora, la necesidad de pastores se basa en el deseo que haya líderes espirituales que guíen, que alimenten, que cuidan a la comunidad de creyentes, sirviendo como ejemplo de fe, de amor, al igual que de Jesucristo, que es el buen pastor. La Biblia dice que el buen pastor, ¿qué? Su vida da por las ovejas. Hermano, yo no puedo apagar el teléfono en las noches. Yo estoy donde quiera que esté, mi teléfono está encendido. ¿Por qué? Si estoy en México, si estoy en República Checa, si estoy en cualquier país, a un hermano me llama y le contesto el teléfono. Me pasó esto, pastor. No estoy allá, pero te voy a mandar a alguien que vaya a visitarte. Y eso es bonito, ¿verdad? Que tú sepas que mi pastor está al tanto de mí, ¿verdad? Y eso es muy interesante, que tú veas que tienes un buen pastor. Aparte que digas que Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero Jehová es tu pastor y nada te faltará porque te ha puesto un pastor terrenal que te pastoree. Porque Dios no pastorea fantasmas. Tú no se identifica con la iglesia, no te identifica con el cuerpo de Cristo, tiene una necesidad y dice, Señor, tú eres mi pastor. Sí, pero te puse un pastor terrenal y usted no lo ha aceptado. ¿Por qué no busca un doctor fantasma también para que te cure? ¿Verdad? Pues no, porque un pastor, un doctor no te puede ayudar a menos que físicamente no le pida la ayuda. Ahora, ¿cómo Dios puede pastorearte si tú no aceptas lo que Él ha puesto para que te pastoree en la tierra? Esto merece un amén, fíjate. Amén. Estos líderes enfrentan el desafío de mantener su propia salud espiritual y emocional mientras cuidan a otros, por lo que también necesitan apoyo, mentoreo y comunidad para poder desempeñar eficazmente la multiforme y exigente labor. Es una labor muy exigente la de un pastor. ¿Explico? Mucha gente no tiene idea porque usted no es pastor. Yo le pregunté un día al pastor, un pastor muy prominente de Colombia, que si él conocía los 5 ministerios. Me dijo, sí. Entonces me dijo, pero no son 5, son 6. Y le dije, ¿cómo está eso? Que son 6. Me dijo, sí, porque unos son pastores y otros pastor bar. Así que me llamó la atención la broma que estaba haciendo. Así que no solamente yo hago bromas, hay otros que las hacen también. Así que, ¿qué es un pastor? Pregunta. Es un anciano, es un obispo y es un maestro. Eso debería ser un pastor. La palabra anciano, episcopos en el griego, de donde obtenemos nuestra palabra episcopal, que de ahí viene la palabra episcopal, que pensamos que episcopal es un título más grande. No, es la palabra anciano, que no más que está en griego, ¿ok? Y se refiere a la supervisión de los creyentes, supervisar cómo están los hermanos, ver cómo están. Implica enseñar, predicar, cuidar y ejercer autoridad cuando sea necesario. Eso es un anciano, eso es un pastor. Este es un episcopal. Porque algunos les llaman
por diferentes nombres, pero en realidad todo se resume a un pastor. El anciano también sirve en la iglesia como líder y maestro. En Tito 1:5 al 9, algunos dicen que es el santo más pequeño de la Biblia, porque lo llaman santito. Algunos le agarraron, otros no, ¿verdad? Santito. Ahora, Tito 1:5-9 dice, Pablo insta a Tito a establecer ancianos en cada ciudad. Ellos enseñarán y guiarán a la congregación en el desarrollo espiritual. Un pastor puede estar pastoreando toda una vida y no desarrollar ancianos y no desarrollar pastores dentro de su ministerio, porque él no quiere que le hagan competencia. ¿Aló? Él no quiere que lo reemplacen. Y por esa razón hoy vemos pastorados que el pastor se muere y la iglesia también, porque se fue el pastor y las ovejas se quedan esparcidas. Muy interesante. Por eso el deber de un anciano es enseñar, guiar a la congregación y desarrollar la vida espiritual de cada creyente. Amén. Ahora bien, apacentad la grey de Dios. En 1 Pedro 5:1 al 4. Va hablando el apóstol y le dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Así que Pablo no dice, yo soy el obispo de Roma, no, él dice, yo estoy también anciano como ustedes. Así que ruego a los ancianos que están entre vosotros, esto lo está diciendo, Pedro, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro podía decir que él sí fue testigo de ¿qué? De los padecimientos de Cristo porque él lo vio, estuvo con él. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Y le dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Porque algunos descuidan de apacentar la grey. Cuidando de ella, no por fuerza, porque algunos pastorean porque los obligan, ¿verdad? Sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Un día me dijo un pastor, y usó la palabra que me molestó, y me dijo, me llamaron de una iglesia, pero yo siempre oigo la voz del Espíritu Santo. ¿Cuánto me van a pagar? Porque es una profesión. Algunos han tomado, es una profesión. ¿Sí o no? Yo gasté para ir a la universidad, estudiar mi carrera. Ahora pues yo tengo que devengar lo que yo hice. Por eso yo no he tenido quizás esa mentalidad de otros, de que yo desde un comienzo establecí un negocio y gracias a Dios el Señor nos ha bendecido a través de él, para no ser una carga a la iglesia, porque estamos en una ciudad tan pequeña como es West Colombia, con 3,900 habitantes. Antes éramos 4,200. Y en lugar de crecer en 40 años, hemos bajado de número. Y ahora los que están llegando a la ciudad son los que se fueron hace 40, 50 años de aquí. Los jóvenes que habían están llegando. A mi negocio llega un montón de personas mayores. Y le digo, no, nos movimos a esta ciudad porque aquí nacimos, crecimos, pero fuimos a trabajar y siempre anhelamos. Por eso dice que es más fácil sacar al indio del rancho que al rancho del indio, ¿no? Así que nos encontramos en esa situación, que regresan. Entonces ya no hay jóvenes, los jóvenes crecen en un pueblo como este y ¿qué? Se van a la universidad y no van a regresar acá. Porque ¿qué van a hacer aquí? No hay nada que hacer. Entonces decimos, pues el pastorado no es tan atractivo para ellos, porque pastorear una iglesia de 40 personas y que a veces los hermanos no tienen trabajo, o a veces si son de transición como acá, que acaban de llegar y que no sabían, llegaron anoche algunos y no sabemos cuántos llegaron, pero ya la otra semana no están porque ya se fueron a otro lugar, pues es una ciudad transitoria y no, la gente no se queda. Entonces no es muy fácil. Y luego tenemos el problema, aparte de que esta ciudad tiene 32 iglesias. Una población, la mitad, más de la mitad son anglos. A mí no me gusta que le digan gringos, porque es la expresión que los hispanos hacemos a los norteamericanos. Porque lo que decimos cuando decimos gringo es verdes, salgan de aquí.
porque la palabra es gringo, y es ofensiva en cierta manera, porque la gente cuando no quiere que los americanos estén con su ejército ahí, esa palabra sí la puede usar Venezuela ahorita, con toda libertad, ¿verdad? Que le digas gringo, váyanse para su tierra, porque los verdes están ahí. Pero en realidad, aquí está la mitad de la población es americana, la otra mitad es, no, africanos, ¿cómo se llama? Afroamericanos, y una población reducida de hispanos. Se cuentan con la mano los hispanos. Entonces, Señor, yo digo, Señor, dame una iglesia grande. Le dijo, no, pues tendría que moverme de aquí, porque ¿de dónde los va a sacar el Señor para traerlos acá? ¿Sí me explico? Pero le ha placido a Dios traerme a este pueblo chico y exportarme de aquí a las naciones que voy dando conferencias, haciendo todo lo que hago, el trabajo ministerial. Pero Pedro le dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino que voluntaria. ¿Qué quiere decir voluntariamente? ¿Ah? Voluntariamente. Sin esperar la voluntad. Voluntariamente, no que esté esperando una ganancia. Sin esperar esa voluntad monetaria, hermano. Uy, le salió el domingo, ¿eh? Ah, ok. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas. Porque hoy vemos que hay muchos pastores americanos que tienen sus ingresos de más de 100 millones, 200 millones, tienen una casa de 10 millones de dólares, con un montón de recámaras y no hospedan pastores porque no tienen relación con ellos. Yo no sé para qué quieren casas tan grandes. Y yo me pregunto, ¿el pastorado ha sido un medio para lucrar? Y yo no sé si se acomoda verdaderamente a las exigencias del Señor a través de la palabra, que dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Qué quiere decir ánimo pronto? Con una disposición para cuando sea necesaria. ¿Ah? Inmediatamente, correcto. Ahora, Pedro 5:2, otra vez dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y no por ganancias deshonestas. Ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están sobre vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No tomando señorío, ¿qué quiere decir? No sintiéndonos superiores a la congregación, porque Pedro dice, yo soy anciano igual que ustedes, se pone al nivel de ellos. Y es lo que está diciendo acá, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Qué palabra? ¿Ven? Luego nos dice los requisitos de los pastores. Palabra fiel. Si alguno anhela el obispado, el pastorado o el anciano, buena obra desea, dice la palabra de Dios. Si alguno desea el ministerio pastoral, ¿qué dice? Buena obra desea. Desea la buena obra. Ahora bien, palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el anciano, el obispo, el pastor, sea irreprensible. ¿Qué quiere decir la palabra irreprensible? Sin reproche. Marido de una sola mujer. Pero si yo he tenido 3 y 4 y la que voy es para 5. ¿Aló? Dice que marido de una sola mujer. ¿Ah? ¿Por qué está diciendo que marido de una sola mujer? ¿Puede un pastor divorciarse y volverse a casar y recasarse? Yo no puedo darte la respuesta y no voy a ir en contra tuya porque después no me abre su iglesia.
Pero, ¿qué va a pasar? Lo que dice la palabra, marido de una sola mujer. Sobrio. Che, que no te... ¿Ah? Que no te dejes caer a lo hondo, hermano. Prudente. ¿Qué es prudente? Decoroso. ¿Qué es decoroso? Hospedador. Que preste su casa para hospedar. No pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora, estos son los requisitos para ser pastor. ¿Cuántos desean aplicar? Aquí van a ver, al terminar el servicio, varias aplicaciones. Pastor, yo quiero ser pastor, pero no quiere saber qué son los requisitos, ¿verdad? Porque dice, wow, el pastor nomás se para el domingo y predica y es todo. Nadie sabe qué es el pastor. Dijo una niña que estaba en la escuela a su amiguita, oye, ¿qué hace tu papá? Dijo, mi papá es banquero, maneja el dinero de todos de la ciudad. Wow. ¿Y tu papá qué es? Pastor, le dijo. Pastor. ¿Y cómo hace él para vivir? No, dijo, él nomás habla 30 minutos y el domingo le llenan las canastas de dinero. Son niños hablando, ¿verdad? La inocencia hablando. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Qué es neófito? Un aprendiz. Bueno, por decirlo un aprendiz para no decirle un ignorante. Hacerlo más amable, ¿verdad? No ignorante. Había un muchacho en el seminario que siempre que pasaba, ¡ignorante! Y al que volteaba a mirar, decía, ven para acá. Y algunos caían porque pues no estaban pensando lo que les estaba diciendo. Eso es un neófito. Que no sea que envaneciéndose caiga en la condición del diablo. Condenación del diablo, gracias. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en el lazo del diablo. Esos son los requisitos para un pastor. Si tú anhelas el pastorado, buena obra desea, dice la palabra. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y esta palabra, hermanos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Escuche bien, yo lo voy a mencionar al final. Pero esa es la corona más preciosa que un ministro de Dios puede recibir. Es una corona incorruptible de gloria. Como dice, va de gloria en gloria. No todos, no que porque viene a la iglesia tú recibes esa corona. ¿Para quién es esta corona? Porque les hablé de las condiciones, de la negación, de todo lo que tiene que tener el pastor como requisito para hacer el pastorado. Pero cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Y que él mismo te vaya a galardonar y que te dé una corona de gloria. Wow, yo me derrito ahí.
La mía va a tener todas piedras preciosas porque a mí me gustan las piedras preciosas, ¿verdad? Va a tener esmeraldas, zafiros, rubíes, como las 12 cimientos de la ciudad celestial. Todas las piedras preciosas. No, el Señor va por lo bueno, ¿verdad? Porque esos son los rangos de autoridad que te da. Ahora bien, que gobierne bien su casa. Que tengas hijos en sujeción en honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ya leímos esto, no un neófito, no envaneciendo se caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito del lazo del diablo. Dice en 1 Timoteo 3, 1 al 13, estamos hablando de lo mismo, el anciano, el episcopo, él es el episcopo, de donde obtenemos vuestra palabra episcopal, se refiere a la supervisión de los creyentes, de aplicar, enseñar, predicar, cuidar y ejercer autoridad cuando sea necesario. El anciano también sirve en la iglesia como un líder y maestro. Entonces tú puedes ser un anciano, no necesariamente con un título, pero ser un anciano ejerciendo esto. A la final el Señor te va a coronar, porque usted hace el trabajo del pastor. A veces hay pastores que no son reconocidos, pero trabajan incansablemente. Visitan los hospitales, visitan la gente enferma, le llevan comida, oran por ellos, cambian la vida de muchas personas. Y esas personas son silenciosas, no tienen crédito, la iglesia no les da crédito, nadie sabe qué hace. Pero hay un príncipe de los pastores que sí sabe lo que tú haces y que te va a coronar por ese trabajo que tú haces. En algún rango mayor o menor, pero te va a colocar esa corona de vida. Amén. Ahora Tito dice 5 al 9, los requisitos del obispo. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿A quién le está hablando? A Tito. ¿Y por qué le está hablando? Porque era su padre espiritual, era el apóstol. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. ¿Para qué lo dejó? Para hacer correcciones y que estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes y que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, como dijo, al pan, pan, y al vino, vino. Algunos sí saben el cuento, ¿no? ¿De dónde salió esa frase? Dice que el amigo ranchero llegó a buscar al vino y al vino no lo encontró. Entonces lo llamó y le gritó y no vino al vino. Entonces él sacó la pistola y disparó 2 disparos al aire. Y dice, al pan, pan, y al vino, vino. Pero cuando oyó el ruido de los tiros, al vino, vino a ver qué quería el hombre. Y de ahí viene la frase, al pan, pan, y al vino, vino. Aprendieron algo hoy, ¿verdad? ¿De dónde viene la palabra al vino? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Yo no sé todo lo que le está diciendo. ¿Qué es una persona que es dueña de sí mismo? Se sabe conducir, se sabe comportar, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. Es una bendición que tenemos cuando conocemos la palabra y la vivimos. Podemos con toda libertad convencer a una persona que contradice. A mí me dicen, bueno, es que yo he visto malos testimonios y por eso ya no quiero nada con la iglesia. Y le dije, bueno,
usted no quiere nada con la iglesia y se comienzas a resfriar y se comienzas a enfriar, ya pierde la necesidad de la iglesia y pierde porque pues ya no le gusta a nadie en la iglesia. Es mejor estar un tiempo con los hipócritas en la iglesia y no estar toda la eternidad con ellos, ¿verdad? Yo prefiero estar un poquito de tiempo con los hipócritas en la iglesia y no toda la eternidad con ellos, ¿verdad? Entonces, ay, wow, eso está feo. Sí, está feo. Pero si pensamos las cosas bien, toda iglesia, ya sea grande o pequeña, necesita un pastor que pastoree, dirija, alimente, guíe a la gente de su crecimiento espiritual en un servicio al Señor Jesús. En las iglesias más grandes, un pastor principal a menudo pastorea el equipo pastoral y además pastorea la congregación. Por tanto, un pastor principal debe ajustarse a todas las normas de acuerdo a Tito, aún más a otros roles pastorales, porque se tiene que sujetar en todo aspecto a lo que Pedro enseñó a través de la palabra. Muy bien. Las iglesias sanas son lideradas por pastores caracterizados por un profundo amor y humildad. ¿Qué es lo que identifica a un pastor? ¿Cuál es su credencial? ¿Qué lo caracteriza? ¿Ah? Sí. ¿Qué es lo que lo caracteriza como un buen líder? Su profundo amor, su humildad. Este tipo de liderazgo crea una cultura de gracia, confianza y seguridad. Los hermanos que les pasa algo yo soy su pastor, vienen inmediatamente y me dicen, pastor, mi esposa fue atacada, ¿qué está pasando por esta situación? Por favor, ore por ella. Y al inmediato oramos, ¿qué pasa? Inmediatamente se compone. Eso nos pasó anoche. Así que es importante saber que Dios respalda al pastor, porque está en sujeción, porque está bajo autoridad, porque hace lo correcto. Hay pastores que Dios no les contesta porque no hacen nada de lo que la palabra dice. ¿Aló? No hay sujeción, no hay compromiso. Un liderazgo humilde y amoroso ayuda al pueblo de Dios a permanecer fiel en la palabra, mientras permanece enraizado en el Evangelio. Eso es lo interesante de un pastor que tenga pasión, amor y compasión por las almas. No va a tratar de hacer dar el rebaño. Yo no soy de los pastores que exijo y que pido finanzas y que traiga $1,000 a la iglesia y que Dios te va a multiplicar el dinero. Eso es mentira, hermano. Dios no te dijo que hiciera eso. Mucha gente se va de la iglesia porque por 1 año, 2 años creyeron la palabra, que le dijeron, si tú ofrendas hoy, compra tu milagro. Dios no vende los milagros, los da gratis. Los pastores que tienen el poder de Dios y que son ungidos no cobran por el servicio, porque no es obra de ellos, es obra de Dios. Hoy día ha ido cayendo cantidad de pastores que son los pastores de la prosperidad. Y desgraciadamente uno los mira que predicaron, que sus padres predicaron la prosperidad y hoy en día están arruinados todos, sin iglesia. Yo soy testigo de varios de ellos. Me da mucha tristeza. Porque se habló bonito y se dijo de muchas cosas, pero no se vivió lo que se dijo. Y son una vergüenza el día de hoy, porque sus iglesias fracasaron. Y eso no es un verdadero pastor. El cuidado y protección del rebaño. ¿Qué hace el pastor? Defender a la iglesia de amenazas internas como la división de falsas doctrinas y peligros externos. Hermanos, si un hermano de ustedes se desvía y se mete en una falsa doctrina y tú lo confrontas y le hablas y le dices eso está equivocado, eso no lo respalda la Biblia, eso no lo respalda la palabra de Dios. Entonces, si él no corrige su vida, tú tienes la autoridad y el deber de llamar a un testigo o 2 testigos para hablar y amonestarle delante de 2 testigos. Y si él no te escucha, elimínalo, tráelo a la iglesia y deséchalo.
Porque una manzana podrida podre todas las demás. Y las ovejitas tienen orejas largas y ponen cuidado todo lo que están hablando. Tú no puedes hablar de tu pastor. Tú lo tienes que proteger. ¿Aló? Si alguien viene a traerte basura, yo no soy caneca de basura para que deposites tu basura acá. Él es mi pastor, yo lo respeto. Si hay alguna falla en él, yo oro que el Señor la corrija. Pero yo no soy su autoridad, la tiene arriba. Porque los hermanos llegan con autoridad de darle órdenes al pastor. Es que yo siento que usted debe hacerlo así y así y así. Yo no siento nada. Es lo que siento como que un poquito de molestia cuando usted me dice de esa manera, ¿verdad? Aquí en Bay City, una familia, un pastor, un hombre de la iglesia se levantó y le dijo, pastor, yo siento que usted ya no debe ser el pastor acá. Le dijo, Dios no se mueve por sentimientos, Dios se mueve por su palabra. ¿Te lo dijo Dios? No, pero yo lo siento. Y a las siguientes semanas, cuando fue a ver, ya le habían cambiado las chapas de la iglesia, ya no pudo entrar. Y se quedó sin pastorado. Es un amigo mío. Tuvo que salir de la ciudad. Hay gente que lo hace así, ¿no? Es terrible. Proveer alimento espiritual mediante la predicación, mediante la enseñanza. Yo soy un predicador, pero soy un pastor, pero también soy un maestro. Yo cada domingo enseño la palabra de Dios. Porque usted no me va a acusar de que yo te estoy diciendo algo que no está en la Biblia. Ahí están las pruebas, están los versículos, ahí está la palabra. Entonces no me puede decir que yo no estoy enseñando la palabra correctamente, porque estoy basado en las enseñanzas de la Escritura y mediante la predicación o la enseñanza de la verdad de Dios para santificación y crecimiento espiritual de los creyentes. Amén. Un ejemplo de liderazgo humilde, ser un ejemplo de verdad, de amor y de piedad para la congregación, no ejerciendo señorío sobre ellos. Ser un administrador responsable ante Dios de la iglesia, buscando ser un buen ejemplo para los de afuera. Visitar, atender a los miembros de la iglesia, especialmente a los enfermos, a los ancianos de necesidad. Ahora, si tú no puedes hacerlo, busca a algunos hermanos que tienen corazón para hacerlo. Hermanos, por favor, me pudiera ayudar en ir a visitar a esta persona, orar por él. Por eso oramos acá, le delegamos esa autoridad para que tú vayas y ores y la persona se pueda sanar. Amén. Es muy interesante el trabajo pastoral. La oración y la devoción personal es algo que esto es privado, esto es una parte vital tuya como pastor. Orar constantemente, interceder por la iglesia, por sus miembros, mediante la oración personal y pública. Mantener un corazón devoto al Señor y ser fiel en la oración y en el estudio de la Escritura. Buscar la guía del Espíritu Santo en su vida espiritual y ministerial. Esos son los requisitos para un pastor. Amén. Ahora, como dice la palabra, y cuando aparezca, ¿qué? El príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Hermano, esto es el premio más grande que un pastor va a recibir. Hermano, es que aquí sufrimos y nos golpeamos y nos pasan cosas. Pero nada se compara con tener una corona de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, que te honre por el trabajo que hiciste en la tierra, por pastorear a la perniquebrada, por pastorear a la rebelde, a la descarriada, a la oveja negra, por todo lo que hemos sufrido con ellos, por las desorientadas. Sí, ahora sí entienden el sermón de la semana pasada, ¿verdad? Que todo lo que el pastor necesita para entender su rebaño, porque él no está haciéndolo por ganancias deshonestas, lo está haciendo por amor y compasión. Pero cuando venga el príncipe de los pastores, recibiréis corona inmarcesible de gloria. Esto está prometido y está garantizado. ¿Cuántos pueden decir amén?
Ahora bien, la corona para los pastores. La corona para los pastores es la corona de gloria, también llamada inmarcesible o incorruptible. Hay 3 nombres para ella. La corona de gloria, también corona inmarcesible o incorruptible, que recibirán los líderes espirituales de la iglesia, o sea, los pastores, al aparecer el Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores. Esta corona es una recompensa, un premio por su servicio dedicado a un ejemplo de guiar al rebaño de Dios con humildad y con amor. Hermano, vale la pena el trabajo que se haga para el Señor. Nada de lo que tú hagas en el reino de Dios es en vano. Yo pienso que más privilegio que ese no hay. Hermano, ¿qué es una corona? ¿Qué representa una corona? ¿Ah? Más que un reconocimiento. Te dan una corona porque tú tienes un rango, tienes autoridad, tienes dominio, tienes poder. Te va a poner a pastorear sobre otros, porque dice que habrá cielos nuevos, tierras nuevas. Y tú, como conquistaste aquí en la tierra ese pastorado y te dieron un lugar de privilegio, entonces va a pastorear, va a continuar su labor. Y eso es emocionante para aquellos que estamos haciendo el trabajo ministerial. Por eso es un privilegio cuando Dios nos permite ministrar a una persona. Así que den gracias a Dios, que Dios se les ha dado un pastor y una patola, dijo una niñita. Yo quiero a la patola. ¿Por qué? Porque somos escogidos para tu servicio. Algunos esperan que los miembros le sirvan al pastor, pero en realidad el pastor es el que tiene que ayudar a sus ovejas. ¿Qué les falta? ¿Qué tienen? Engordarlas, hacerlas robustas, bonitas. De vez en cuando traer las tijeras y cortarle la lana, ¿no? Porque hay algunas que se engordan y ya no quieren dar el dinero a la iglesia. Están tan bien pastoreadas que ya no sueltan nada. Bueno, pero ese es un tema para otro sermón. Pero el día de hoy agradecemos a Dios por esta palabra. Esperamos que cada uno de ustedes medite sobre ella y pueda realmente, de alguna manera, motivarte esta palabra. Porque si siente un poco una inquietud hacia ser pastor, qué privilegio, qué honor, ¿verdad? Qué bendición poder estar en el reino de Dios como pastor y que eres alguien en el reino. No que va solamente ahí, que entró como por debajo de la cerca. No, llegó con posición de reino. Te ubicaron en un lugar de gloria, de dominio, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que yo les invito a que piensen, aquellos jóvenes que desean un ministerio, desear un pastor es lo más grande que tú puedes. Puedes estudiar acá, puedes terminar su carrera universitaria, puedes trabajar en una profesión y hacer su dinero que necesita. Y quizás ganar demasiado que a uno no te va a sobrar y vas a vivir 2, 3 vidas con lo que haces. Pero no te beneficia como si verdaderamente eres llamado por el Señor para hacer su obra, porque será recompensado de una manera gloriosa por siempre. Y qué privilegio. Ese es el orgullo, la satisfacción de servir al reino de Dios. Porque terminas con gozo. Por eso Pablo decía, con tal que acabe mi carrera con gozo. Porque sabe que el pastorado es lo más honrado que hay dentro de los ministerios. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, todos llenan un espacio especial en el corazón de Dios porque son los que nos santifican. La Biblia dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Que Dios bendiga su palabra, que cada uno de nosotros podamos recibir ese mensaje en esta mañana. Amén.